Bueno, voy a hacer una corrección porque me han corregido y muy bellamente y muy bien. Y la confesión es tontísima porque lo tengo clarísimo. Dije que en el año 1922 fueron hechas obras misionales pontificias, pero no fue Benedicto XV, sino su sucesor. Me he confundido de papa, los había puesto al revés, Pío XI. Pío XI, que es el que comienza en 1922 y muere en 1939. Y yo pensé que había sido al revés, por eso me he confundido, perdón, ¿vale? Entonces es Pío XI el que está encargado de hacer que las tres primeras obras sean pontificias, ¿vale? Muy bien, bueno, pero estamos con Pauline Jaricot. Y además es que fue muy bonito, ¿no? La anécdota es muy bonita. Ella se juntaba con su familia todas las tardes, por las noches, eso era muy normal antes, ¿no? Por la noche no había televisión, no había WhatsApps, no había youtubers, y la gente hablaba en su casa, se reunían y hablaban. Y una de las cosas que hacían era jugar a las cartas, ella con su familia, con sus padres y sus hermanos. Y entonces ella, estando jugando a las cartas con los hermanos, con sus padres, se para y empieza a escribir en la carta. Empieza a dibujar cosas en la carta, en naipe, no sé cómo le llaman, empieza a dibujar cosas. Y se le había ocurrido hacer lo de los grupos de 10. Empezó a hacer grupos, empezó a pensar, si yo invito a 10 personas que hagan esto, pues ya tenemos decenas. Si cada decena de estas provoca otra decena, vamos teniendo hasta centenas. Y luego otro que sea de 1000. Entonces ponía a la cabeza de cada decena a una persona y a cada cabeza de cada centena una persona para que controlara los 10 grupos de 10 que estaban vinculados a él. Y eran los que recogían el dinero y a los que ella les daba las cartas. Esto lo hizo así, inspirada jugando a las cartas. Por lo tanto hay que jugar a las cartas. Cuando nos dedicamos a jugar con las máquinas, pues no nos podemos inspirar porque ya estamos recibiendo siempre mensajes. Entonces ella empieza a crear estos grupos pequeñitos y se empieza a desarrollar enormemente. Fíjense hasta qué punto que crean centenas. Es decir, 100 personas que en grupos de 10 se reunían todas las semanas a rezar, a dar una limosna y a leer cartas, y así sucesivamente, ¿no? Y las cartas, amigos, también hay que tenerlo en cuenta. Cuando se da una carta, ahora las tenemos muy claras, nos los mandamos por un mensaje, o le hacemos una fotocopia y ya lo tenemos todos. Allí había que escribirlas todas a mano. Cuando había que copiar cartas de los misioneros, las copiaban, eran manuscritas, ¿no? Y para dárselo a todos los grupos. Y entonces empezó. Y entonces llegó a tal punto que se creó una comisión que la organizaba, que un poco pusiera un poco de normas, que tuviera control sobre los grupos. Ya habían empezado a pertenecer gente de muchas diócesis de Francia, se extendió sobre todo en Francia principalmente, y entonces para controlar eso se creó un grupo de gobierno, unas personas que estaban al tanto. Y es ahí cuando descubrieron descubrieron, no sé si es la palabra, pero sí es cuando decidieron que tenían que tener un carácter universal, que no podían centrarse simplemente en los misioneros amigos o en los misioneros que dependían de las parroquias donde ellos trabajaban, sino que tenía que ser una ayuda y una oración por todas las misiones y todos los misioneros, porque tenía que ser católico, tenía que ser una asociación de fieles católica que se preocupara por todos. Y eso también indica la grandeza de alma de estas personas, ¿no? Que tenemos la tentación muchas veces de cuidar lo nuestro, ¿no? A mí, por ejemplo, en España me vienen los misioneros y se enfadan conmigo, los misioneros españoles. Tenemos 7.000 misioneros españoles repartidos por todo el mundo. Y algunos de ellos se enfadan conmigo porque dicen, yo no les doy dinero a ellos. Digo, yo no doy dinero a los misioneros. ¿A qué sí, hermana? Eso pasa. En Navarra, donde ella estaba, son 400
460 o 470, ¿no? Más o menos misioneros. Bueno, pues no se les puede ayudar, porque las obras misionales pontificias tienen carácter universal, no es para ayudar a mis amigos, a los que yo conozco, a los que me caen bien o a los que tienen más habilidades de pedir, porque otros son más pobrezones y no tienen esa habilidad, no tienen esa capacidad. Entonces, las obras misionales, entonces ellas, eso es lo que pensaron ellos, no es para ayudar a los nuestros, es para que la Iglesia sea universal y el Evangelio pueda llegar a todas partes. Por lo tanto, no nos vamos a centrar en esta o en aquella misión, sino en las necesidades. Su hermano que nunca fue a las misiones, ese seminario que he dicho que se funda en París, que era el seminario misionero, era principalmente para ir a China. Porque, bueno, es curioso, muchísimas congregaciones misioneras han nacido para ir a China, muchísimas. Los javerianos han nacido, que aquí en México tienen buena representación, y además deben estar por aquí cerca. ¿No, hermana? ¿Los javerianos? Y aquí también tienen la Ciudad de México. En la Ciudad de México deben tener casa, por lo que yo sé. Bueno, pues nacieron para ir a evangelizar China, luego nunca llegan porque en China no se puede, ya está. Entonces, pero es así, ¿no? Bueno, pues ese seminario se fundó para llevar misioneros a China, que todavía no estaba el Partido Comunista y no estaba en ese planteamiento, pero era difícil. Bueno, pues nunca se llegó a ir, que por causas de salud nunca pudo abandonar Francia, se ordenó de sacerdote y se quedó en Francia. Su hermano Fileas, que era el hermano pequeño, Fileas. Bueno, pues entonces, así creció, se fue desarrollando y se creó esa institución. Entonces y aquí está un acto heroico por parte de Pauline, de la beata Pauline. Ella, que era la que la había empezado a motivar y a mover y a promover y a organizar, organiza también una asociación y se hace una elección de nuevos responsables. Y ella se aparta. Pero no solamente ella se aparta, y entonces es elegido otra persona que se llama Benito Coste como presidente de esta asociación, sino que es que desde entonces la ignoran a la pobre, la echan, nunca se le menciona, y cuando se habla de la fundación no se habla de ella nunca más. Y ella se aparta, nunca se quejó, nunca protestó. Ella iba a su director espiritual y le decía, es que no me dejan ir a las reuniones. Tu ofrenda va a ser tu silencio, tu oración, tu entrega. Y ella, con una humildad tremenda, nunca más volvió, hasta que se murió, volvió a ser responsable de esa obra que ella misma había creado. De hecho, repito, hasta los nuevos dirigentes ni la mencionaban cuando se hablaba de cómo se fue creada esa asociación, ni siquiera la tenían en cuenta. De hecho, entonces, la Iglesia, cuando empezó a investigar sobre el tema, se quedaron asombrados de que estaba ella detrás de todo y no lo se sabía. Y fue muy bonito. Bueno, pues eso, ese es un ejemplo, ¿no? Esta mujer, ya digo, se apartó de la obra que había nacido de su primer hijo, ¿no? que era la sociedad de la propagación de la fe. Tuvo que abandonarlo porque la echaron, y no la esto. Pero su corazón estaba siempre metido en el tema y siempre animando en el tema y tal. Y entonces ella creó otras instituciones. Fue muy bonito porque su vida a lo largo de los años dio muchos frutos. El siguiente, 10 años después de haber fundado la Sociedad de la Propagación de la Fe, funda otra cosa que no se ha extendido tanto y que no tiene la fuerza que tiene esto, ¿no? Que es el rosario viviente. ¿Saben lo que es esto? Bueno, la hermana me dice, sí, claro, nos ha fastidiado. Si no lo sabe... El rosario viviente. Ella crea una asociación, cuando ella ya tenía 26 años, crea una asociación distinta. Y ella entiende perfectamente que se necesita rezar muchos rosarios para que la Iglesia pueda seguir extendiéndose por el mundo. Y que un instrumento precioso y necesario es la oración. Y la oración del rosario es una fuerza enorme para poder evangelizar. Entonces ella crea... ya se ve que a ella iba lo de los grupos, ¿verdad? Entonces empieza a crear grupos de 15 personas. De 15 personas. ¿Por qué 15? Porque hasta hace muy poquito, los jóvenes, los seminaristas jóvenes, que son jovencitos, no lo saben, pero hasta hace muy poquito
el rosario tenía 15 misterios. Juan Pablo II es el que se inventó otros 5 más, y ahora son 20. Pero entonces eran los gozosos, los dolorosos y los gloriosos, los 15 misterios del rosario. Y luego Juan Pablo II dijo, y los luminosos, y nos introdujo los 5 misterios luminosos. Pero en la época de Paulín Jaricot, y hasta hace muy poquito, eran 15 misterios. Entonces, 15 personas que se reunían asiduamente todas las semanas. ¿Para qué? Para repartirse el rosario. Cada una de ellas tenía que rezar un misterio del rosario, cada día. De tal forma que entre esas 15 personas rezaban el rosario completo cada día. Era una forma bonita. Ella decía, yo entiendo que haya gente que no pueda rezar el rosario entero todos los días, porque no tiene tiempo, porque no tiene las posibilidades, entonces no lo va a poder rezar. Pero si cada 15 personas rezan un rosario bien rezado cada día, y no es un rosario, los 15 misterios del rosario, los gozosos, los dolorosos y los gloriosos, pues estamos ofreciendo a la Virgen María un regalo precioso, un ramillete precioso de oraciones misioneras. Y entonces se empieza a extender el rosario viviente, se llama. Ya no existe, en España, por ejemplo, no existe. El único sitio que yo sé que existen estos grupos es en Polonia, que tienen cierta fuerza. A lo mejor hay más sitios, ¿vale? Yo ya eso no tengo conocimiento, pero en Polonia sí. Bueno, pues ella lo funda cuando tenía 26 años, y repito, allí no había WhatsApp, no había Internet, no había redes sociales. Cuando se murió, había más de 2 millones de personas rezando el rosario así. Es una barbaridad. 2 millones de personas repartidas por Europa, principalmente en Francia, también en Polonia, algunos en España, que rezaban el rosario así. Un misterio, se comprometían a rezar un misterio del rosario todos los días. Cada semana se reunían para leer alguna carta de algún misionero y a la vez para repartirse los misterios, para cambiar, y eso, para ver si lo habían cumplido. Bueno, pues esto también es obra de esta joven, con 26 años, tampoco es que con 26 ya sea una ancianita, o sea que era joven, haciendo cosas preciosas y viviendo para ello. Y eso lo vivió hasta el último momento, hasta que murió. Eso no lo dejó nunca. Alto, y ella escribía a todos los grupos, escribía cartas animándoles y dándoles las gracias. O sea, que tiene una verdadera preocupación pastoral, entre comillas, pastoral, ¿no? De animar esos grupos, ¿no? Y eso. Luego, más adelante, ya fue creciendo y fue cada vez más consciente de la situación familiar y social que sufrían las mujeres que trabajaban. Entre otras, las mujeres trabajadoras de su padre, de la fábrica, ¿no? ¿Qué pasaba con las mujeres? Bueno, pues que el trabajo no duraba 8 horas al día, sino que podían ser 14, 16 horas al día trabajando en las fábricas, trabajando como bestias, ¿verdad?, por sacar adelante la labor. Y abandonaban las labores de la familia, la tarea, no tenían la posibilidad de estar con sus hijos, con sus maridos, y pensaba principalmente las mujeres por el hecho de la maternidad. Pero es que no tenían tampoco ni siquiera la capacidad de ir a misa los domingos, porque trabajaban sábados y domingos también. Entonces ella era plenamente consciente de la situación laboral, principalmente de las mujeres, pero también de los hombres, ¿vale? De eso. Entonces ella decidió que había que hacer algo distinto. Y entonces pensó en crear ella su propia fábrica, en la que pudiera ir personas a trabajar, pero con un orden, con una situación laboral justa, en la que cobraran justamente, trabajaran lo necesario, lo que fuera esto, pero pudieran dedicar tiempo a las familias, pudieran tener tiempo para eso, e incluso que en la fábrica tuvieran capilla para poder rezar y eso. Y los domingos tenerlo libre para poder asistir a la Santa Misa, ¿vale? Bueno, pues era la preocupación social de esta persona, ¿no?, de Paulín Jaricot, su preocupación por ayudar de forma práctica y concreta a las mujeres que lo estaban pasando mal por cuestión laboral, ¿no?, por cuestión del trabajo. Y entonces empezó a hacer eso, y ahí le vino todos sus males, la pobrecita, ¿no?, porque ahí ella empeñó todos sus bienes, se puso en manos de gente que se dedicaba a esto, de economistas, de empresarios, se puso en manos porque ya no tenía la experiencia ni la capacidad ni el conocimiento de cómo manejar estas cosas, ¿no? Entonces ella se puso en manos de personas así para comprar, y entonces compraron una fábrica y compraron tal, y al final
la arruinaron, le robaron todo lo que tenían, los que ella se había fiado se llevaron el dinero a expuertas, le dejaron... Ella fue declarada pobre de solemnidad, atendida por los de San Vicente de Paúl. Dormía en la calle, en un colchón, porque la arruinaron y la dejaron sin nada. Y nunca se quejó, y nunca protestó, y nunca criticó a ninguno de los que habían abusado de ella de ese sentido, ¿no? Es espectacular. Creo... y vivía de la mendicidad también, ella, y terminó viviendo así. Y he dicho que desde el principio que era una familia burguesa y que bien acomodada, ¿no? Pues esto es el ejemplo de ella. Entre medias, ella había fundado una asociación de mujeres que no eran religiosas, que no eran consagradas, pero que querían vivir cerca del Señor. Y en Lyon creó una casa donde estaban ciertas chicas que iban con ella para dedicar la vida a lo que ella hacía, la promoción de la justicia social y el tema del rosario viviente y la animación también de los grupos de propagación de la fe. ¿Vale? Algunas de esas chicas se las mandaba el santo cura de Ars. Cuando el santo cura de Ars veía alguna chica que podía destacar por algo, que podía entregar su vida, que manifestaba, pero que no quería ser religiosa, la ponía en sus manos, se la mandaba de Ars a Lyon y le decía y le pedía a Pauline que la cuidara y que la educara, que la formara y que la evangelizara, ¿no? Y es muy bonito. Bueno, pues esa es la vida de Pauline Jaricot, que es un ejemplo de vida entregada y al servicio de la Iglesia. Y así nace una obra de una forma muy sencilla, o nacen 3 obras, pero bueno, una es la exitosa, las otras 2 pues han quedado un poco más en anecdóticas, ¿no? Pero crea esa obra que hoy es universal, que es la propagación de la fe, ¿vale? La propagación de la fe, y con el único fin de entusiasmar a los fieles cristianos que viven en Francia en ese momento por el tema de las misiones. Esto también es una avanzadilla de lo que luego será la forma de proclamar el Evangelio de la Iglesia, o de lo que propone la Iglesia, que es la llamada universal al apostolado. Cuando el documento del Concilio Vaticano II, Apostolica Actuositatem, el decreto conciliar sobre los seglares, en el número 2 dice, la vocación cristiana es vocación al apostolado y a la misión. Esto es lo que hace Pauline Jaricot 100 años antes, ¿no? Cuando ella lo que hace es proclamar que todos podemos ser misioneros desde nuestro lugar, en el lugar donde estamos. Y para mí esto es muy importante también como obras misionales pontificias. La labor de las OMP en España y en México, o en donde estemos, no es simplemente recaudar, que también... Porque a veces decimos, no es lo más importante y nos olvidamos que es importante también. Es decir, que insistimos tanto que no es lo primero, no es lo más importante. Bueno, pues entonces nos recaudamos. Sí, hay que recaudar, porque si no recaudamos no llevamos el dinero a donde hay que llevarlo, ¿vale? Pero la labor de las OMP en el mundo, lo primero es hacer consciente a los bautizados de su vocación misionera, de que están llamados ellos también a ser misioneros, pero no solamente misioneros en los lugares donde están, en donde viven con los que tienen cerca, que también, evidentemente, hay que hacer apostolado entre aquellas personas que el Señor ha puesto a mi lado, en mi familia, en mi trabajo, entre mis amigos, entre mis compañeros de estudios, en donde yo viva, ahí tengo que ser yo apóstol y tengo que ser misionero. Pero tengo que tener, como Teresa de Lisieux, el corazón católico, universal, y no me puedo centrar solo en lo que es mío, en mi parroquia. Aquí hay sacerdotes. Tenéis la gran suerte de estar en parroquias. Yo no. Tenéis una gran suerte. Aprovecharla, pero la tarea del sacerdote no es simplemente el de la parroquia, es tener conciencia de la visión universal de la Iglesia, y estar convencido de que debe animar a los fieles que le corresponden a amar la misión, a preocuparse por los misioneros y a preocuparse por la tarea evangelizadora de la Iglesia. Lo mismo ocurre con la vida consagrada.
Es verdad que hay vida consagrada que no tiene la vocación a la misión como tal, no han nacido para la evangelización adyentes, han nacido para distintas tareas de formación, de sanidad, de enseñanza o la caridad mismo, ¿no? Como antes he mencionado, las misioneras de la caridad es la caridad, muy bien. No han nacido para la evangelización adyentes, pero no podemos nunca renunciar, porque sería dejar parte de lo que somos, la conciencia de que tenemos que llegar al mundo entero y que todo lo que hay en la Iglesia me preocupa. En Nigeria, en Nigeria no, en el Congo, ayer me parece que fue, o antes de ayer mataron a 420 cristianos. Yo no puedo ser indiferente a eso. Es verdad que yo no puedo solucionar. Yo no puedo solucionarlo, ¿eh? Yo no puedo solucionar esos problemas, ni voy a ser salvador de nada ni de nadie. Pero yo no puedo dejar de rezar por esas personas que están viviendo la fe en esos lugares. Son mis hermanos en la fe, ¿eh? Y me duele ver que hay personas que están celebrando la Eucaristía en su parroquia y que entran unos tíos con unas metralletas y se cargan a 400 y pico personas de golpe y bueno, que fueran 2, pero es que son 400 y pico, o sea que se multiplica mucho, ¿eh? No puedo ser indiferente. Esto es muy importante, crear la conciencia y ¿saben ustedes? Quizá me equivoco porque yo no soy de México, pero en España nadie se entera de estas cosas, nadie sabe de estas cosas, nadie. ¿Saben cuál es el país en el que la asistencia dominical es más alta del mundo? La asistencia dominical proporcional, no de número de personas que van, sino proporcional la proporción de católicos que van a misa. Los domingos, se llama Nigeria. Es el país donde el 96% de los católicos van a misa los domingos. ¿Saben el lugar donde la fe hoy cuesta vidas más en el mundo? Nigeria. Es rara la semana en que no matan a un cura, no matan a una religiosa, no entran en una iglesia y raptan, secuestran. El otro día han liberado al último que habían raptado y llevaba 2 meses secuestrado. Pues ya lo han liberado. No sé en qué condiciones, ¿verdad? Pero ustedes tienen la posibilidad de leer Fides, la agencia Fides, que es la agencia de las obras misionales pontificias, la agencia de evangelización de Roma, ¿no? Pues ahí vienen todas estas noticias. No es que yo no es que yo tenga un contacto directo con nadie. Yo me leo las noticias que viene una agencia que tiene Roma, el dicasterio para la evangelización, que se llama Fides. Agencia Fides, pues ahí se suscriben y cada día reciben una newsletter, ¿verdad?, con 4 o 5 noticias de la Iglesia Universal. Y ahí es donde yo leo todo esto. ¿Saben dónde está el seminario con más? Aquí me he quedado alucinado, O sea, levanten la mano los que son seminaristas para hacerme una idea. Qué barbaridad, qué bonito, qué bien, bajen la mano, qué bien. Me emociona, no porque no me emocione los que no son seminaristas, pero me interesa. El seminario más grande del mundo está en Nigeria. Tiene 700 alumnos. 700 alumnos. Está en Nigeria. El de una diócesis, Los de las otras diócesis no tienen muchos menos, tienen 500, 400, vale, pues muy bien, ¿no? Seminaristas. Conclusión, pues eso, que estas cosas no me pueden ser indiferentes, ni lo bueno ni lo malo, ni lo regular. Lo malo, que es la que han matado a una persona, pues me da mucha pena y rezo. Y lo bueno me alegra y me reconforta y rezo para que siga así, ¿no? Entonces, yo creo que Pauline Jaricot también nos ayuda a tener una mentalidad abierta, lo que el Santo Padre Francisco insistía también, ¿no? La autorreferencialidad, y hay que salir de sí mismo, ¿no? Y hay que ir a las periferias. Pues yo no voy a poder ir, yo quise ser misionero desde siempre, pero mi obispo no lo piensa igual. Él piensa que es mejor que yo no sea misionero y a lo mejor los que yo pudiera evangelizar en tierra de misión lo agradecen que yo no haya ido nunca. Por lo tanto, bien, estupendo, yo no he sido misionero nunca, pero yo no puedo ser indiferente ante esas cosas, yo no puedo dejar de ser misionero allí donde estoy, cumpliendo con mis obligaciones e intentando evangelizar allí donde estoy, ¿vale? Ni todos pueden ir a las misiones, ni todos pueden quedarse en su sitio, hace falta combinar las dos cosas, ¿vale? Ay, yo ya estoy cansadísimo,
Bueno, esto sería un poquito Pauline Jaricot, la situación en la que ella vivió. Ella muere y muere en la ignorancia absoluta, muere abandonada, sin pena ni gloria. Gracias a Dios, hace un par de años, hace 3 años, la beatificaron, y fue impresionante estar allí con el cardenal Tagle beatificándola en un polideportivo en Lyon, ¿verdad? Precioso, con mogollón no se usa, con montones de sacerdotes, de religiosos, religiosas, de gente. Estábamos todos los directores nacionales de OMP, ¿verdad? Porque fue la asamblea allí y fue muy bonito. Y la verdad es que reconforta mucho ver la riqueza que tiene la Iglesia. Estaba yo pensando, uno de los temas que yo propongo, porque dijeron en el guión que me han dado, me dijeron, por la tarde tiene que proponer trabajos para que lo hagan la gente. Ya la gente no le ha gustado, dicen. Tiene que proponer trabajos para hacer en eso. Yo les quisiera poner 2 películas. Entonces, a lo mejor hoy... Entonces, yo esta tarde, a lo mejor, si quieren, podemos ver la primera, en el tiempo de esto. No son de películas de vaqueros e indios, ni son ni de Harry Potter, no. Son 2 documentales. 2 documentales. ¿La hermana a lo mejor los ha visto? No. España, la primera globalización. Es el primero, y luego la continuación, que se llama Hispanoamérica. Es de un director español que se llama José Luis Linares, que está haciendo unos reportajes, ha hecho estos 2 y ahora está haciendo uno tercero en Estados Unidos sobre la evangelización de América, y cómo ha llegado y cómo viven la fe los americanos. Son preciosos, ustedes dirían, no sé si dice aquí la palabra, bella, ¿no? Serían bellísimas, unas imágenes bellísimas. Nosotros en España no podemos decir bellísimo porque te llaman cursi. No es una palabra. Bueno, pues, entonces eso. Entonces, podremos ver esta tarde una y otro día otra, ¿vale? Y luego, como me parece que hay 2 espacios, pues uno podemos verla y la otra lo comentamos si quieren. La comentamos a ver qué les ha parecido, ¿vale? Entonces yo creo que está bien, mira, menos mal que esto. Pero una de las cosas que yo me había puesto así en el listado de que me han dicho cosas que tienen que trabajar. Entonces, ya a mí se me había ocurrido una palabra que está muy de moda hoy en la Iglesia, que la ha puesto de moda el Papa Francisco, la sinodalidad y la misión. He pedido, y la vuelvo a pedir, levanten la mano los seminaristas. Fenomenal. Bajen la mano. Los sacerdotes. Poquitos. Bueno, yo sí. Pero ahí. Las religiosas. Joder, qué barbaridad. Es que siempre ganan por goleada. Son como el Real Madrid. ¡Cómo me gusta! Y los laicos. Joder, qué maravilla, tío. Esto es. ¿Dónde se ve la sinodalidad en la misión? No, aquí, en el tema de la misión. No digo aquí, no digo la misión allí, digo aquí, cuando se habla de la misión. Es decir, la misión es un ámbito en el que los laicos, los sacerdotes, las religiosas, los religiosos, los obispos, estamos todos implicados. Todos trabajamos en equipo y todos nos necesitamos mutuamente. Aquí faltan un grupo que nunca vendrán, pero que están, que son las de clausura, que también son parte de la sinodalidad y que están cumpliendo su obligación en el convento. Entonces, esto es muy bonito, esto es muy importante, que veamos que esto es lo que quería Pauline, recoger gente de todas las condiciones, y que se sintieran misioneros. No importa la condición social, no importa el estado de vida, no importa la vocación concreta que haya recibido, todos misioneros. Y no solo, repito, con las personas que tengo cerca, sino que también, por supuesto, que lo tenemos que hacer y somos. Nadie puede hacer lo que yo haga. De Santa Teresa de Calcuta decía, lo que yo puedo, tú no lo puedes, lo que tú puedes, yo no lo puedo, pero juntos haremos algo hermoso para Dios. Está claro, o sea, a las personas que yo llego, ustedes no van a llegar. A los sitios donde ustedes llegan, yo no voy a llegar, ni un sacerdote, ni una monja, no, usted en concreto, es la que está allí. Pues hágalo, porque nadie lo va a poder hacer. Pero entre todos podemos hacer algo hermoso, en sinodalidad, en comunión, y eso es lo que nos hace sentirnos. Pero luego,
También la sinodalidad para la evangelización de lo aquellos. Todos nos sentimos implicados en la tarea evangelizadora de la Iglesia de África, de Asia. Una tercera parte de los territorios del mundo no están evangelizados. Son 1.131 territorios de misión los que hay en la Iglesia, 1.131 diócesis, por decirlo de alguna forma. Son vicariatos, son prelaturas, son prefecturas, son diócesis, archidiócesis, ¿vale? 1.131. Y en esos lugares hay que evangelizar, hay que llevar a Jesucristo y no nos podemos sentir indiferentes. ¿Y nosotros cómo lo hacemos? Yo ya les he dicho, mi obispo no me deja, pues mi oración, mi sacrificio y mi ofrenda por ellos. ¿Ustedes saben por qué el número de las misiones, el número de los territorios de misión crece y no decrece? Porque lo normal, la lógica sería que los territorios de misión fueran cada vez menos, ¿no? Porque ya se van evangelizando. Y sin embargo, de año en año van creciendo. No mucho, pero si ahora son 1.131 los territorios llamados de misión, hace 2 años eran 1.120 o 1.125. ¿Por qué crecen? ¿Alguien lo sabe? ¿Se lo puede imaginar? Hermana, parece que quiere hablar. Bueno, eso puede ser un para qué, pero no un por qué. ¿Por la inacción? No, es por una cosa muy bonita. No es malo, es bueno que haya más territorios de misión. ¿Por qué? Porque muchos de los territorios de misión son enormes, enormes. Entonces hay un obispo, hay unos sacerdotes, hay una vida consagrada atendiendo ese territorio de misión enorme. Pero cuando la Iglesia empieza a ponerse fuerte, cuando la Iglesia empieza a crecer, ya no basta con que haya un obispo, hace falta que haya 2 obispos que se ocupen cada uno de una zona. Entonces los territorios de misión, lo normal es que se dividan, que se partan, y eso es buena señal. Y es que ya la Iglesia empieza a tener una fuerza que ya conviene hacerla más pequeña para poder atenderlos bien. ¿Me explico lo que quiero decir? Por ejemplo, el vicariato de Requena, en Perú. ¿Hay alguien de Perú? No. Bueno, pues el vicariato de Requena, en Perú, es como la mitad de España, de territorio. No la mitad, es Andalucía. Es todo Andalucía, es un territorio enorme. Es verdad que no está muy bien poblado, no está muy poblado porque es zona selvática y por lo tanto hay que ir a los sitios en barco y en barca y que son pequeños poblados. Vale, muy bien, no hay mucha gente. Pero hay un obispo, hay 3 sacerdotes y 3 religiosas atendiendo todo eso. Si algún día se divide es porque ya se ve que las comunidades cristianas necesitan que se les fortalezca, que se les acompañe más, y entonces se divide para poner un obispo nuevo y para poder enviar más sacerdotes a ese determinado nuevo espacio. ¿Me entienden lo que quiero decir? Entonces es bueno. Entonces queda chocante, ¿verdad? O sea, que los territorios crecen. No, sí crecen, pero en número, pero los territorios son los mismos, ¿vale? El territorio es lo mismo, lo que pasa es que crece. Y es muy bueno esto, porque esto, pues entonces nosotros también tenemos que darnos cuenta, ¿no?, que la Iglesia necesita evangelizadores y que necesita de todos nosotros, ¿vale? Bueno, pues esto es Pauline Jaricot, un poco la historia. ¿Cuál es el fin que ella tiene? La oración, el sacrificio y la ayuda económica para esos territorios de misión, que en su momento pues no era muy grande, porque claro, eran grupitos que daban lo que podían, como podían. En el año 1922, el Papa Pío XI decide hacerlo pontificio. Dice, la tarea de ayudar a los territorios de misión no es algo propio de una asociación de fieles, piadosa y buena. Es la labor del Papa. El Papa es el primer responsable de la tarea evangelizadora de la Iglesia, de que todos los cristianos todos los hombres reciban el Evangelio y que todos los cristianos se sientan implicados en ello. Por lo tanto, la hizo pontificia y la declaró como parte de la Iglesia que le ayuda a él, es el instrumento que él tiene para
Principalmente 3 cosas. 1, hacer consciente a todos los bautizados de la vocación misionera que tenemos todos, que vivimos todos por el hecho de ser bautizados. Que todos los bautizados, todos somos misioneros. No se puede decir, yo soy cristiano pero no tengo el carisma de la misión. Eso es una estupidez, es una tontería. No tendrás el carisma de irte a la misión, pero tú eres misionero y allí donde estás tienes que vivir la misión y tienes que preocuparte por la misión. Con los talentos que Dios te ha dado. Siempre. Entonces, la primera tarea que tiene la propagación de la fe, ¿aquí quiénes están en los equipos de propagación de la fe? Porque yo sé que ustedes se dividen en equipos. Bueno, no hay nadie, vale, bendito sea Dios. Pero eso existe, ¿no, hermana? No, vale, por eso que no. Los equipos diocesanos de propagación de la fe, de infancia misionera, que en España no existen, o sea que yo reconozco que esto es una cosa que es preciosa que yo veo aquí. Bueno, pues, ¿cuál es la principal función? Ayudar a tener conciencia misionera de todos los cristianos. Que los cristianos tomen conciencia de su responsabilidad misionera. ¿Cómo se hace eso? Pues de múltiples formas, pero llegando a todas las parroquias, a todas las comunidades, a los centros escolares, a las comunidades religiosas, a los seminarios, que repito, aquí en los seminarios ya se ve que con la cantidad de seminaristas que hay aquí es buenísimo. Ya les he contado hoy ha sido hoy en el desayuno o ayer en la cena, mi fracaso, ¿no? Y a una chica que estaba sentada aquí al lado mío, que eras tú, te has reído cuando me has oído, dice que se ha reído de mí como diciendo, pobre hombre, qué mala suerte tiene. Bueno, pues en España los seminaristas, durante los meses de verano, julio y agosto, se les organizan cursos para que se inscriban, me imagino que como aquí. No, vale, pues no sé. En la Conferencia Episcopal Española se organizan cursos para seminaristas de liturgia, de catequesis, de muchas cosas, ¿no? De ecumenismo, de caridad, tal y cual, para que los seminaristas dediquen 1 semana, 2 semanas a tener eso, y lo hacen voluntariamente, se inscriben ellos voluntariamente y se van. Me están mirando diciendo, ni voluntariamente, ni nada. Bueno, yo no sé lo de aquí, yo digo lo que conozco, ¿vale? Y Misiones nunca había organizado nada, nunca ha organizado nada para los seminaristas. Y entonces, yo que estoy en la Conferencia Episcopal, en la Comisión Episcopal para las Misiones, que fíjense el nombre, se lo voy a decir para que se rían, yo soy el director del secretariado de la Comisión Episcopal para las Misiones ya no me acuerdo ni cómo continúa, y promoción de las iglesias de la Conferencia Episcopal Española. Tela, ¿vale? Para quedarse en nada, o sea, yo soy el currito, yo soy el trabajador de que estoy allí en la delegación, en la cosa de misiones. Bueno, pues se me ocurrió decírselo a los obispos de la comisión. Les dije, ¿por qué no organizamos algo para los seminaristas? Pues ¿qué hacemos? Y digo, pues miren, yo les propongo proponer a seminaristas, mínimo 10 necesito, a Roma, al CIAM, al Centro Internacional de Animación Misionera, reunirnos allí, y con el padre Annué, que ustedes han conocido ya el año pasado, y con todos los que allí trabajan y tal, pues darles un curso de misionología de 1 semana en el CIAM, y que conozcan propagación de la fe, y que conozcan todas esas cosas, ¿no? Pues muy bien. Y luego dije, y luego para que en los seminarios se viva el espíritu misionero y que eso, pues, ¿por qué no organizamos algo para los formadores del seminario? Entonces, venga, otro curso para rectores, formadores y directores espirituales de seminarios de España a Mozambique. Nos íbamos a Mozambique, allí a hablar portugués, a Mozambique, portugués. Pues a Mozambique. ¿Por qué Mozambique? Porque como es en verano, es nuestro verano, en agosto, tenía que ser un sitio donde tuvieran clase, porque no iba a llevarles a un seminario que está vacío, había que llevarles a un seminario que estuviera lleno de gente, de chavales, para que lo vieran. Y entonces en Maputo, la capital de Mozambique, hay 3 seminarios en la misma capital, de 3
de 3 distintas instituciones. Entonces, ir a los 3 para que vieran cómo trabajan, cómo se les ayuda, cómo se... esto. Y entonces allí, y entonces el nuncio de su santidad en Mozambique es español, y le escribí y tal, es amigo mío, y luego hay un obispo que es mercedario también español, y luego el director nacional de Obras Misionales Pontificias de Mozambique, que se llama Jorge, es muy divertido y habla perfectamente el español, porque ha estudiado en España, y lo organizo allí otra semana a Mozambique para estas personas. Bueno, pues los seminaristas que me apuntaron fueron 4. Se me apuntaron 4 seminaristas de toda España, entre toda España 4. No lo pude dar. ¿Y rectores, formadores y directores espirituales cuántos? 1. El rector de una diócesis de Orense, una diócesis que se llama Orense. Ese es el único que se me apuntó para ir. Lo tuve que anular, ya no lo vuelvo a proponer nunca. Pero ya veo que aquí es distinto. Aquí... ¿Qué? Invíteles. ¿Yo a ustedes? No, pero si ustedes aquí tienen al padre Antonio, aquí cada uno que arre con lo suyo. Lo mismo dije, he estado en Ecuador una semana haciendo animación misionera en una diócesis en Guayaquil. Me han hecho trabajar muchísimo, el director diocesano de Guayaquil me ha hecho trabajar una barbaridad. Y entonces di una charla a los seminaristas de Guayaquil, que están 35. Y les doy tal, igual, y les conté esta misma anécdota y dijeron, ¡ay, pues en la siguiente vez nos apuntamos nosotros! Digo, no, ahí está el director diocesano. Bueno, pues eso, ¿no? Pues que es muy importante esto, ¿no? Que los seminaristas se formen ahí, que los sacerdotes tengan esa conciencia, que la vida consagrada tenga esa conciencia. Y al igual que nuestro amigo, ¿cómo te llamas? Que no me acuerdo, Óscar. Humberto, es que tengo muy mala memoria. Humberto toca la campana para decirnos se ha acabado, o al revés, llamarnos la atención para que entremos, que ustedes llamen la atención en las comunidades cristianas, toquen la campana para llamar la atención de que hay que ser misioneros, de que no podemos olvidarnos de la tarea evangelizadora. Por lo tanto, la primera obligación de las OMP, las OMP, es ayudar a que los cristianos tomen conciencia de su compromiso misionero, que no es opcional, sino que es parte de la vocación a la que han sido convocados. Para eso el Papa Francisco dio 4 puntos, que seguro que ustedes viven muy bien. 4 puntos. El primero es la oración, invitar a orar, que en los conventos de clausura haya un día al mes que se dedique a las misiones, en las laudes, en las vísperas, en la Eucaristía, que en las parroquias haya un jueves santo, un jueves que durante la adoración se dedique un jueves al mes me estoy inventando esto, o sea que esto no es palabra de Dios, ni es iniciativa del Papa, ni nada, estoy dando ideas así como quien no, pero que haya oración por las misiones, primero. Segundo, el Papa decía, primero la oración, y además especificaba oración personal y comunitaria, oración y comunitaria. Segundo, lo que están haciendo ustedes ahora aquí, formación misionera, bíblica, catequética y misionológica, formación, para que tengamos criterio, para que tengamos idea. Tercero, testimonio, ya lo hemos hablado también, lo de las cartas, ¿no? El testimonio, traer testimonios de misioneros, de su tarea evangelizadora. Yo voy a hacer un poco de propaganda de lo mío. Si se meten en la página, si se meten en el YouTube de OMP España, todos son testimonios. Misionero que pasa por allí, misionero que se le entrevista, y le hacemos un pequeño reportaje ahí por YouTube, que luego eso lo usamos en la televisión, lo usamos porque tenemos programas de televisión, lo usamos en la radio, porque tenemos 4 programas de radio, y lo usamos en donde vamos. Y si se meten en la página web de OMP de España, pueden ver en la portada a la hermana Guadalupe,
que nos ayudó a hacer un programa que se llama Misioneros por el Mundo, cuando lo hicimos en México, en el que recogemos, es un programa de televisión que hacemos, que producimos nosotros, que vamos a visitar países para conocer a los misioneros españoles que hay por los sitios, ¿no? Y en muchos sitios no son españoles, pero que tienen que hablar español, porque es para el público español. Entonces, ahí cogimos a la hermana Guadalupe y fue nuestra lideresa en ese programa. Pues el testimonio, y el Papa especifica el testimonio de los misioneros y de los mártires que han dado la vida por Jesucristo. El obispo de Bilbao, que es el presidente actual de la Comisión Episcopal para las Misiones de la Conferencia Episcopal, se va ahora a Vietnam. Se va este mes de agosto, se va a pasar una semana en Vietnam. ¿Por qué? Porque le han invitado allí a visitar, los obispos de allí le han invitado a visitar Vietnam. ¿Por qué? Porque el patrono de Vietnam es un misionero dominico de Bilbao, que es santo, no me acuerdo el nombre, las cosas como son, que es santo, y es mártir porque fue de los primeros que llevó allí, y entre los misioneros que murieron estaba este, y entonces es el patrono de este sitio, de Vietnam. Y el pobre, y fíjate, el don Joseba, el obispo de Bilbao, estaba como avergonzado porque le pidieron un cuadro del santo. Y dice, fíjate tú, nosotros tenemos el cuadro ese guardado en la sacristía de una iglesia, ahí escondido. Y ellos lo quieren poner en la catedral a la pública veneración. Eso es ejemplo de cómo ellos valoran y nosotros valoramos lo que tenemos también, ¿no? O sea, cómo ponen en valor, ¿verdad?, ellos a esas personas que les han llevado el Evangelio y que han muerto por Jesucristo, y nosotros, que deberíamos tener el orgullo de decir, jo, este tío ha estado allí, ha predicado el Evangelio y ha muerto, lo tenemos escondido y relegado ahí a un escondite, ¿no? Bueno, pues se va a entregarles, no ese cuadro, porque ese cuadro ya lo ha querido sacar él a la Catedral de Bilbao, pero ha hecho una réplica del cuadro y se la lleva ahora a Vietnam para dárselo a los obispos, ¿no? Bueno, pues en los mártires, prácticamente en todos sitios donde ha habido evangelización primera ha habido martirios, prácticamente, y es impresionante, y o sea que tenemos que aprender mucho, Por lo tanto, el tercer punto, el testimonio, tanto de misioneros como de los mártires. Y el cuarto y último, el Papa Francisco habla de la caridad. La caridad como instrumento de evangelización y de conciencia cristiana. Potenciar la caridad. ¿Y cómo? Pues viendo la vida de los misioneros que entregan la vida por ayudar a los más necesitados, a los más pobres, a los que menos tienen, ¿verdad? Pues la caridad es un instrumento de evangelización clarísima. Mi experiencia es la siguiente, fíjense, les voy a contar una anécdota. Una chica que se llama María en España, que si lo ven en mi móvil, pone María sin bautizar. Ya está bautizada, pero María sin bautizar la tengo para identificarla, porque si no, ya mi cabeza no sabe quién es. Pues esta chica me la llevé yo a Etiopía, a pasar yo todos los veranos me llevo jóvenes a África, porque África tiene algo que no tiene el resto del mundo, y es que te coge el corazón, es una cosa, ¿verdad? ¿Qué va a decir aquí la de Côte d'Ivoire? Pues eso, África. Entonces yo me las llevo a África. Este año me iré a Sierra Leona en agosto. Voy poquito tiempo porque ya no me da la vida, pero me voy. Bueno, pues entonces, esta me la llevé. Y estando allí, trabajando con los misioneros, porque yo voy a ayudar a los misioneros allí, no voy a ayudar a trabajar con los misioneros y esto. Me decía, estaba sin bautizar. Me decía, José María, yo doy dinero a muchas instituciones y nunca he dado a la Iglesia porque me parecía que no tenía por qué. Ahora me he dado cuenta que es la Iglesia a la que hay que ayudar, porque esto que hacen los misioneros no lo hace nadie. Y es así, queridos amigos, es la caridad, la caridad, ver el ejemplo y el testimonio de los misioneros que se están entregando, pero nosotros también vivir la caridad a nuestro lado, ¿no?, que es muy importante. Yo he cogido la frase del Papa León, ¿verdad?, en el mensaje que ha escrito con motivo del Día del Pobre. ¿Cuál es la frase que destacamos, hermana?
la pobreza más grande que existe es desconocer a Dios. Esa es la pobreza más grande, desconocer a Dios. Pues nada, esto es. Después vamos a poner una película. En la siguiente sesión, ¿cómo se llama? Un cortometraje, por el que me dieron un premio. Llamados por nombre, hacemos camino, con manos abiertas y un corazón vivo. La tierra nos clama, la historia nos pide, ser luz en las sombras, ser fuego que vive. Llamados a ser artesanos de esperanza, con cada paso la fe nos alcanza. Manos al cielo, mirada al andar, somos semilla que empieza a brotar. Llamados a ser artesanos de esperanza, con cada paso la fe nos alcanza. Manos al cielo, mirada al andar, somos semilla que empieza a brotar. Somos artesanos de esperanza, unidos cantamos sin miedo a dar más. Tejemos la historia con fuerza y verdad, la vida es gracia y la queremos donar. Llamados a ser artesanos de esperanza, con cada paso la fe nos alcanza. Manos al cielo, mirada al andar, somos semilla que empieza a brotar. Nivitaniwile Kuyonsela Kubartisian Yakutsemba. Appelé à se former pour être des artisans d'espérance. Wanaitwa kwanza kugundua jinsi ya kuwa mafundi wa matumaini. Call to train to be artisans of hope. Llamados a ser artesanos de esperanza, con cada paso la fe nos alcanza. Manos al cielo, mirada al andar, somos semilla que empieza a brotar.
Vamos a terminar. Por cierto, podemos rezar el Ángelus a lo mejor, ¿no? Pues son ya la 1. El ángel del Señor anunció a María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. He aquí la esclava del Señor. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Y el Verbo de Dios se hizo carne. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios. Oración, te suplicamos, Señor, que derrames tu gracia en nuestras almas, para que, habiendo conocido por la voz del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, por su pasión y cruz alcancemos la gloria de la resurrección. Por el mismo Jesucristo, nuestro Señor. Siéntense. Bueno, entonces ahora vamos a ver una peliculita que dura 6 minutos. Yo tengo que reconocer que ni me acordaba de ella, pero es que la hermana Guadalupe tiene muy buena memoria. Esta película la hicimos en España con motivo en el año 2022, con motivo de los centenarios, el centenario de la creación de la propagación de la fe que se creó. Es que es muy bonito. En la propagación de la fe, Pauline Jaricot lo instituyó, comenzó en 1822. En 1822 comenzó la propagación de la fe por parte de Pauline. Y luego en 1922 fueron las 3 obras elevadas a pontificias. Con motivo de eso hicimos un vídeo contando un poco la historia de 6 minutos, de las 4 obras. Y es significado. Los que salen ahí son actores de verdad, menos uno. A ver si saben quién es. Y son 6 minutos y yo creo que quedó bien. A ver. ¿Alguien ha avisado esto? Es porque llegan tarde mucha gente. ¿Quién? Que en el grupo ponía la hora exacta. No te preocupes. Perdón, lo siento. Hombre, Paulina, qué bien que hayas llegado ya. Por fin ya estamos todos. Mira que nos cuesta quedar, ¿eh? Oye, este reencuentro es un regalo del cielo. Y es un lujo verte hecho todo un beato, padre Mana. Bueno, monseñor, yo solo soy un humilde misionero. El resto lo ha hecho todo el de arriba. Bueno, ahora el de al lado. Un humilde misionero. Con una docena como tú, otro gallo nos cantaría. El Señor se sirve de la pequeñez para hacer grandes obras. Uf, mira lo que hizo de una vanidosa como yo. Tuvo que ser mi hermano Filias el que me abriese los ojos a las dificultades que pasaban las misiones. ¿Y qué me decís de nuestra amiga? Bueno, es que si mi padre y mi hermano no se hubieran muerto, mamá y yo seguiríamos tan panchas, viviendo la buena vida. Vamos, jamás habríamos empezado en las misiones. Bueno, ¿y tú, monseñor? Si tu madre te había escogido hasta esposa. ¿Se imagina usted casado? El Señor nos prueba por el sufrimiento y esa cruz era demasiado para mí. Bueno, en cambio tú, ¿recuerdas lo que te costó salir de Birmania después de 3 años allí? Bueno, pues gracias a mi mala salud se me abrió un horizonte inmenso en Europa. Cuánta necesidad teníamos de sacerdotes misioneros. Yo te agradezco la difusión que le diste a la obra de la propagación de la fe. Y a la infancia misionera. Pero si fuisteis vosotros los que abristeis las iglesias locales a la misión universal, yo me limité a extender el fuego misionero entre los sacerdotes y punto. ¿Recordáis cómo empezaron las primeras obras pontificias? La primera fue la propagación de la fe. ¡Ole! Es verdad, lo que os decía antes, mi hermano Filias se estaba preparando para irse de misionero a China y me habló de lo mal que lo estaban pasando, así que quise ayudar desde aquí.
Pero es que es muy loco que lo hicieras con un grupo de obreras de la fábrica de tu padre. Bueno, pero es que yo sabía que ellas entenderían mejor que nadie las necesidades de otros lugares más pobres que Francia. De hecho, yo te conocí al volver de las misiones de Norteamérica. Toda la vida pensando en esos niños de China a los que no se les daba ni el derecho a vivir, sin nadie que les hablara de Jesús. Y después de hablar contigo, me decidí a llevarles tu idea. Y así surgió la infancia misionera. ¡Chin, chin! ¡Chin, chin! ¿Eres consciente de que con esa obra te adelantaste 80 años a la Declaración de los Derechos del Niño? Bueno, para mí lo importante era que los niños pudieran ayudarse entre sí. A ti se te daban mejor los jóvenes que querían entregar su vida a Dios y no podían por falta de medios. Fuiste una madraza para ellos. Es que el vicario apostólico de Nagasaki me contó que no podían admitir en el seminario a más japoneses que querían ser sacerdotes porque no tenían recursos. Así que se te ocurrió adoptar seminaristas y becar sus estudios, la obra de San Pedro Apóstol. Por San Pedro Apóstol. Solo Dios pudo crear una obra tan hermosa. ¿Qué mejor manera que fortalecer a las iglesias que nacen que ayudarlas en la formación del clero y la vida consagrada? Hombre, Bueno, perdonar, llego tarde, ya lo sé, pero por fin he llegado. El tráfico está espantoso. Llego para daros las gracias. ¿Las gracias? Claro, gracias, porque vosotros habéis motivado para que la Iglesia sea misionera, fundando las obras misionales pontificias. Hoy la Iglesia es misionera gracias a vosotros. El Espíritu Santo no para de engrandecer a la Iglesia. Bueno, a la Iglesia y a las personas que la forman, ¿verdad, Paulina? Sí, me parece muy bien que te ruborices, pero es que el día 22 de mayo estaremos todos en tu beatificación ahí en Lyon. eso, que ya estaba aburrido de ser el único beato de los fundadores de las obras misionales pontificias. ¿Y lo bien que nos va a venir otra intercesora? Por Paulín. Por Paulín. ¡Por Paulina! La contribución de los fundadores de las obras misionales pontificias a la misión marcó un antes y un después en la historia misionera de la Iglesia. Su vida y obra merecen ser conocidas cada vez más. Esta joven laica francesa implicó a todos los cristianos, con su oración y donativos, en la tarea de los misioneros. Inspiró el Domum, que hoy sostiene el trabajo evangelizador de la Iglesia en África, Asia, Oceanía y parte de América. Este obispo francés logró que los niños fueran protagonistas de la misión y fue pionero en la defensa de los derechos de la infancia. Hoy, su obra evangelizadora ayuda a más de 4 millones de niños desfavorecidos en el mundo. Esta laica francesa y su madre renunciaron a la fortuna para que las vocaciones al sacerdocio no se perdieran en las misiones por falta de medios. Hoy su obra ayuda a 83.000 seminaristas y religiosas en las iglesias más pobres. Este sacerdote italiano, que regresó de la misión por enfermedad, encendió el ardor misionero en todos los ambientes, sobre todo entre los sacerdotes, e influyó en el Concilio Vaticano II. Hoy su obra se ocupa de la formación de los animadores misioneros. En el año de los centenarios de las obras misionales pontificias y de la beatificación de Pauline Jaricot, este vídeo es un homenaje a estos gigantes que siguen inspirando y sosteniendo aquí y ahora el trabajo misionero en todo el mundo.
Bueno, pues eso es. Ahí están los 4 fundadores. Ya no sé lo que iba a decir. Bueno, yo me quedé asombrado de que ellos se sabían de memoria lo que tenían que decir. Pero perfecto, o sea, yo, esto que habéis visto que ha durado 6 minutos, estuvimos desde las 9:30 de la mañana hasta la 1 grabándolo. Y repetimos, y otra vez, y ahora otra vez con esta parte, y ahora otra vez. Y yo cada vez me salía una frase distinta, yo sabía lo que tenía que decir, pero en general, quiero decir, pues hay que dar gracias, pues digo gracias, pero no decía la frase que se suponía exacta. Ellos, en cambio, era perfecto, era espectacular, como tal. La cruz que llevaba el obispo era la cruz de mi primera comunión, La cruz que llevaba, la cruz pectoral era de mi primera comunión, y la ropa de cura se las di yo a los dos, para que la llevaran ahí. Bueno, pues esto es, ¿vale? Esto es una... Bueno, es que yo no me acordaba ya de eso, y aquí la hermana... Tú estabas en España entonces, sí. Pues nada, eso es lo que hicimos como homenaje para el centenario y para intentar que la gente conociera que estábamos de centenarios, ¿vale? Entonces, bueno, pues eso es, muy bien. Pauline Jaricot es ahí, y además era el año de la beatificación, el año 2022, ¿no? Muy bien. Bueno, pues entonces, ya no me acuerdo en qué habíamos quedado, en qué nos habíamos quedado. Cuando me interrumpiste, ¿de qué estaba hablando? Los 4 objetivos esos, vale. Y la caridad, fenomenal. ¿Qué has dicho? ¿La gran? Que lo dijo usted, hermana, es verdad, sí, que la mayor pobreza que hoy existe en la humanidad es desconocer a Jesucristo, ¿no? Desconocer a Dios. Bueno, pues esa es la labor. Entonces, yo creo que esas las obras misionales pontificias, perdón, la propagación de la fe, es de todas las obras misionales pontificias, pero en concreto la propagación de la fe tiene el objetivo de hacer conscientes a todos los bautizados de su convicción o de su compromiso misionero. El Papa Francisco lo selló en una frase que ustedes lo han vivido igual que yo. En el año 2019, cuando se celebró el mes misionero extraordinario, que fue el año 2019, el octubre del 2019, el Papa puso como lema: bautizados y enviados. Eso es, ese era el lema del este. ¿Por qué? Pues porque es lo que se pretende enfocar y se pretende potenciar desde la propagación de la fe, ¿no? Desde el domum, desde la propagación de la fe, que bautizados y enviados, todos, cada uno de nosotros. Yo insisto mucho a los laicos, sobre todo, porque para que lo tengan bien claro, que el permiso de ser misioneros no se lo da el Papa, ni se lo da el obispo ni su párroco. Lo tienen de Cristo, nuestro Señor. Esto es muy importante. O sea, no es que no me han dicho nada, el párroco no me ha dicho, a mí qué importa lo que hay, tú eres misionero por bautismo, y por tanto el día que te bautizaron ya te dio el Señor la vocación a la misión, a la evangelización, allí donde estés. Por lo tanto, no hay que pedir permiso. Otra cosa, para que los sacerdotes no se enfaden, otra cosa es que para ser catequista o para ser el responsable de un grupo, es verdad que está el sacerdote el que tiene que juzgar si eres la persona adecuada, si tienes la formación adecuada, etcétera, ¿vale? Pero el que tú no puedas ser catequista porque no tienes una formación teológica suficiente y entonces tienes dificultades para poder expresar lo que hay que decir, eso no quiere decir que tú no seas apóstol entre los tuyos y que tú no seas sal y luz de la tierra, ¿no? Para mí las parábolas principales para los laicos cristianos es esa, vosotros sois la sal de la tierra, vosotros sois la luz del mundo. ¿Por qué? Porque la sal es algo que se echa en todos los alimentos y no se nota, nadie se come cucharadas de sal, creo, alguno habrá, a lo mejor que le gusta eso, ¿no? Pero no deja de ser una especie rara, Pero lo normal es disolverlo en la sopa, disolverlo en la verdura y tal y cual, y no se nota que estás comiendo sal, pero todos sabemos que tiene sal y notamos cuando le falta la sal, porque el sabor se pierde.
Bueno, pues eso es la vida de los cristianos en medio del mundo, insertos en el mundo, allí donde están, son como la sal, que no se les tiene que estar notando, no tienen por qué ir con un letrero, soy católico, no me ofendas. No, ya, tú vives en medio del mundo, trabajas en medio del mundo, estás, y como decía la carta de Diogneto, ¿verdad?, que es uno de los primeros escritos de la Iglesia, los cristianos no se diferencian de sus paisanos en nada, ni en la forma de vestir, ni en la forma, excepto si es pecaminoso, en eso sí, en eso nos distinguimos, pero no nos distinguimos ni en la forma de vestir, ni en la forma de comer, ni en los hábitos y en las costumbres, ni en los trabajos, siempre y cuando sean evidentemente decentes y justos, ¿no? Pero allí estamos, y allí los laicos sois sal, que dais ese buen sabor de Dios, el buen sabor de Cristo, ¿no? A través de vuestro testimonio, a través de vuestra palabra, a través de vuestro comportamiento, de vuestra forma de mostrar la misericordia, el perdón, la comprensión, la afabilidad, evidentemente. Entonces, sois luz porque vais a la oscuridad de este mundo, a los lugares, en los lugares donde puede haber más egoísmo, más injusticia, más, y estáis ahí para iluminar la vida de los hombres con la luz de la fe y del amor que el Señor ha puesto en vuestro corazón. Y podríamos decir que sois levadura también, que es la tercera parábola, ¿verdad?, que el Señor utiliza, ¿no? La levadura, que dice el Señor, que una mujer mete en la masa del pan para que todo fermente. Bueno, pues eso, sois la levadura que estáis metidos en la masa, metidos en el mundo, para hacer que eso fermente y crezca en el amor de Dios, ¿no? Entonces, los laicos no tenéis que pedir permiso, lo tenéis ya por Cristo nuestro Señor, ¿vale? Digo los laicos porque son los que a lo mejor, evidentemente, los demás lo tenemos claro, que si estamos consagrados al Señor y si somos sacerdotes, pues estamos para eso. O sea que, pero los seglares, me parece que es muy importante revalorizar la labor de los laicos. Cuando a mí una vez un sacerdote, estábamos comiendo, yo era párroco entonces, porque yo era director diocesano de OMP en Madrid, y entonces a mí me permitían tener parroquia. Entonces yo tenía parroquia y entonces en una reunión de curas, de sacerdotes, me dice, tú es que deberíais prohibir a las familias a irse a la misión, deberíais prohibírselo, porque es tremendamente injusto para sus hijos, ¿no? Es tremendamente injusto que vayan a un sitio donde tienen menos posibilidades de formación, menos posibilidades de crecer, menos medios para poder tener una vida mejor, ¿no? Yo me quedé y dije, ¿qué egoísmo existe en este mundo, no? O sea, yo tengo un hermano, mi hermano mayor, si yo soy mayor, imaginaros cómo es él. Pues mi hermano mayor, cuando era joven, estuvo viviendo 15 años en Brasil. Y nadie cuestionó que él se fuera a Brasil a vivir con sus 5 hijos y su mujer. ¿Por qué? Porque iba director de los bancos BBVA de América. Y nadie se lo cuestionó. Es más, todos le felicitaban. ¡Qué bien! Así tus hijos van a aprender una nueva lengua y van a aprender una nueva cultura y van a estar... O sea, que eso es estupendo. Pero si mi hermano, si hay un matrimonio que decide por fe irse a Brasil a evangelizar, está loco. Está loco. Y encima, por Dios, ¿esto qué es? ¿Me entienden ustedes? Son muy listos, muy bien. Bueno, pues eso, entonces, la caridad y como muestra de eso, y además fíjense que en los Hechos de los Apóstoles la forma o la causa de la evangelización era, mirad cómo se quieren. La gente se acercaba a los cristianos porque, bueno, ustedes dirán, miren cómo se aman. Yo digo, mirad cómo se quieren, porque veían cómo entre los cristianos se cuidaban, se querían, se ayudaban, se perdonaban, se animaban. Pues eso es el testimonio, eso es el ejemplo, eso es vivir la caridad en concreto, en lo particular. Por lo tanto, el Papa Francisco en esos 4 puntos nos está dando pistas de la propagación de la fe. ¿Cuál es la misión? La primera es concienciar a los cristianos de su vocación misionera, de que la misión no es algo reservado a unos pocos, sino a todos los cristianos, a todos los bautizados. Segundo, he dicho 3 cosas. Segundo, la propagación de la fe tiene que hacer que los cristianos tengan el corazón universal.
que los cristianos tengan corazón católico, que comprendan que lo que dice el documento del Concilio Vaticano II, ¿verdad? Que se empieza así, Gaudium et Spes, los gozos y las fatigas. No, perdón, los gozos y las esperanzas, los sufrimientos y las fatigas de los hombres son también nuestros sufrimientos. Hacer que los cristianos sientan con la Iglesia, se sientan Iglesia, responsables de la Iglesia universal. Por lo tanto, ayudar a que todos salgamos de nuestras áreas de confort y de nuestros ambientes normales y descubrir lo que hemos estado hablando antes, ¿verdad? Lo que hablábamos de eso, de lo que pasaba en Nigeria o lo que podía pasar en Congo, ¿vale? Pues estas cosas nos tienen que interesar, nos tienen que ser importantes. Es verdad que me preocupa más si mi madre ha tenido un accidente de coche, pues claro, me preocupa más que eso porque mi corazón está ahí, pero no puedo ser indiferente ante esas cosas, ¿no? Entonces yo creo que es muy bonito cómo OMP y en concreto Propagación de la Fe puede hacer que los obispos recuerden que se ordenaron no para una diócesis, sino para la Iglesia. Y además está así, he dicho, no es que me lo inventé yo y que me parezca una frase bonita y que la repito, no, esto está dicho así, los obispos se ordenan para la Iglesia universal y se les encomienda una Iglesia concreta, pero eso no quiere decir que sea esa su forma de, su único ámbito, ¿no? Por lo tanto, el obispo es el primero que debe promover entre los suyos el deseo de la catolicidad. Sentirme Iglesia con todos los cristianos del mundo. Yo vengo aquí a México y todavía no he celebrado ninguna misa aquí en México, pero la celebraré esta tarde y la celebraré con el Señor esté con ustedes y me parecerá estupendo y precioso. Pero es la misma misa que yo celebro en España o la que he celebrado en Etiopía o la que celebré en Mozambique, me da igual, en todas partes, y en unos serán en inglés, otras veces en francés, otras veces en portugués, me da igual. Porque en todas son, la Iglesia es mi familia, voy a mi casa, y me siento emocionado. Voy a contar una anécdota. Hace 2 años o el año pasado, el curso pasado, este curso no, el curso anterior, fui a Tanzania, porque el que había sido director nacional de Obras Misionales Pontificias, Monseñor Jovitus, era ordenado obispo, y me invitó y me insistió que fuera, y fui, y me encantó, a pesar de que me pasé en el avión 24 horas. Exactas, de avión a avión, ¿vale? 24 horas. Bueno, pues fui allí a su diócesis, a su ordenación. Ese mismo sábado, se ordenaba el obispo de Pamplona, en la Catedral de Pamplona, en Navarra, el sitio donde la hermana ha trabajado tantísimo. Bueno, pues cuando volví, dije, bueno, ¿qué tal ha estado la ordenación de don Florencio? Ah, pues fenomenal, ha estado fenomenal. ¿Cuánta gente había en la catedral? ¿Cuánta? Uy, estaba abarrotada de gente, era una gozada ver allí. ¿Cuántos? 400. Ah, pues qué bien. ¿Cuántos había en la ordenación episcopal de Monseñor Jovitus? ¿Cuántos? Digan un número. Por ejemplo, 1000. Pues exactamente 12.000. 12.000 personas en un campo de fútbol estaban presentes desde las 9 que empezó, pero estaban antes, esperando a la ordenación de su obispo. Y uno dice, yo salía en la procesión de entrada cuando iba para allá, yo iba emocionado, digo, no debe haber nada más bonito para un obispo que ver a su diócesis entera allí. Está ahí toda la gente, está ahí todos los... qué bonito es, y cantándole, y bailándole, y gritándole, y eso. Y a los navarros, seguramente allí en la Catedral de Pamplona, dirían, vamos a la catedral, vamos a la ordenación de Monseñor Florencio, pero va a ser larguísima, porque estas cosas son larguísimas, una ordenación de un obispo debe ser larguísima. Nosotros empezamos la misa de Monseñor Jovito a las 9:30 y terminamos a las 3, ¿vale? Así tal cual. Hermana, ¿esas cosas pasan en África? La dominical. No te digo nada si hay ordenaciones, eso. Pero es verdad que terminó antes la misa, lo que pasa es que luego hubo el discurso del nuncio de su santidad, luego el discurso que él dio y tal, pues se alargó hasta las 3.
Y nadie se quejó, y nadie protestó, y nadie se movió, ahí estaban, y era una gozada. Bueno, pues yo me sentí en mi casa allí, en Tanzania. Era la primera vez en mi vida que yo iba a Tanzania. La misa no entendí ni papa, porque no era ni siquiera en inglés, porque en Tanzania hablan el suajili, es que no me sale la palabra, el suajili, y además está impuesto por el Estado, todos hablan el suajili, es el idioma oficial y todo fue en suajili, menos las palabras del nuncio y las palabras de Monseñor Jovitus, que luego quiso felicitar en inglés. Por lo cual yo no me enteré de nada, yo iba siguiéndolo con el librito, pero me importa muy poco porque yo estaba allí en la iglesia, yo estaba así, ¿no? Era una gozada, y qué bonito, y poder concelebrar, entonces, sentirnos iglesia, y sentirnos parte de la Iglesia universal. Eso es propagación de la fe. Por lo tanto, espabilar, otra vez he dicho esa palabra. Por lo tanto, animad, moveos. Hace falta gente que mueva esto. Tercera cosa de propagación de la fe. Lo puedo explicar de varias formas, pero lo voy a decir de la forma que me apetece, que es ayudar a los cristianos a que sean responsables de toda la Iglesia económicamente. Es decir, yo cuando se celebra el Domum no estoy pidiendo una limosna, no estoy pidiendo un acto de caridad a la gente, no estoy diciendo, hombre, ayuda a los pobres. No, tío, no. Estoy diciendo, la Iglesia hay que mantenerla entre todos. Tú puedes ser misionero ayudando a que la Iglesia exista. Ayuda a que la Iglesia exista en aquellos lugares donde es difícil porque tienen dificultades económicas. Y yo te estoy dando la oportunidad de sentir la responsabilidad de la Iglesia. Es más, tú me deberías dar las gracias a mí que te estoy dando la posibilidad de ser evangelizador. Parece un chiste, pero es verdad. Yo no lo puedo decir esto así en público, ¿verdad? Porque me comerían y me pegarían algunos, ¿no? Y no me gusta que me peguen. Pero este es el sentimiento que debemos tener. Tenemos que irnos. Yo no voy vendiendo nada. Yo cuando hablo del Domum, del Domingo Mundial de las Misiones, no vendo. A ver si quién me compra. Yo estoy concienciando a la gente de que hay que ser solidarios, hay que sentir la responsabilidad de la Iglesia universal. Y que yo con lo que estoy aportando a través del donativo que doy, estoy dando la posibilidad a que el Papa, porque es obra misional pontificia y episcopal, el Papa en persona pueda ejercer su misión de ayudar a la Iglesia misionera. Por lo tanto, me dicen, no, pero es que tú no nos presentas ningún proyecto, tú no nos dices a dónde va a ir el dinero, no nos pides para este proyecto. No, es que es mucho más bonito que lo mío, que lo tuyo, es mucho más bonito que un proyecto. Yo estoy haciendo que la Iglesia en Burkina Faso exista. Estoy ayudando a que los obispos de Zimbabue no tengan que sufrir porque no pueden dar de comer a los sacerdotes y tienen que ponerles a trabajar en trabajos externos a la Iglesia para que se mantengan. Estoy ayudando a que los niños de Madagascar tengan catecismos y tengan Biblias para poder tener formación cristiana. Por lo tanto, yo estoy haciendo que la Iglesia exista. No que la Iglesia haga proyectos y maravillas, no, que exista, que sobreviva. Y suelo poner un ejemplo, que es muy tonto, pero que a mí me toca todos los años. España nos piden siempre todos los años que mandemos dinero del Domum, ¿verdad?, a África, a muchos obispos retirados, jubilados. Los obispos también se jubilan, en África, en Asia y en América también. En Europa tenemos la suerte de que el obispo que se jubila cobra una pensión del Estado porque han estado cotizando en la Seguridad Social. Y además la diócesis en la que han sido obispos les ayuda económicamente si no les da, ¿no? Y está así. Pero en África no hay seguridad social, Entonces no hay cotización, entonces no hay sueldo, después no hay pensión. Y luego las diócesis en las que han servido no tienen capacidad de mantenerles.
hay que ayudarles. Y yo tengo la suerte de que me piden que mande a un grupo grande de obispos, eméritos de África. Está bien, pero ¿saben cuánto les mando? Les lo voy a decir. ¿Saben cuánto les mando a cada obispo? 4.000 euros para todo un año. 4.000 euros para vivir un año. Eso no viven nadie. Es para que puedan vivir con un poco más de dignidad, pero es una ayuda, porque no hay más dinero. No es que se le mande 4.000 euros porque no queramos ayudarles, es que el dinero que hay. ¿Me explico? Es decir, que la Iglesia, gracias a Dios, hay que decir, la Iglesia administra el dinero muy concienzudamente, y es muy estricta. ¿Para qué? Para que podamos llegar a tantas cosas que hace falta. Por tanto, yo cuando estoy pidiendo para el DOMUN, cuando hacemos la campaña del DOMUN cada año, lo que estoy haciendo es a los cristianos a los que me toca hablar, que son en mi caso los de España, a ustedes, a los mexicanos, hacerles conscientes de que esas partes del territorio del mundo que están en misión dependen de nosotros y que nosotros podemos hacer que ellos puedan vivir la fe, no digo como nosotros, con las facilidades que tenemos nosotros, pero con alguna facilidad más de la que ya tienen. ¿Me explico? Entonces es muy bonita la tarea, ¿no? Pues yo diría que esas son las tres tareas que tiene la propagación de la fe y lo que Pauline Jaricot intentó hacer con la oración, con la lectura de las cartas y con la limosna que pedía a los que se reunían en esos grupos de 10 personas. Eso es lo que pretendía, animar a todos a que tomaran conciencia de su vida cristiana y de su ser iglesia. Y eso es lo que cada uno de nosotros ahora tenemos la posibilidad, no solamente de vivirlo individualmente nosotros, sino de ayudar a que otros muchos a nuestro alrededor lo descubran, lo sientan como suyo, ¿vale? Lo sientan como suyo. Con una ventaja, yo siempre lo digo, yo os lo digo en la Conferencia Episcopal Española, yo me reúno con los responsables de las distintas áreas, el de catequesis, el de liturgia, el de todos los que hay, ¿no? El del clero, el de vida la de vida consagrada, la no sé qué, tal. Bueno, nos reunimos. Yo perdonarme, pero lo más bonito es lo mío, la misión. Porque hacer entender que es bonito la catequesis, pues mira, chico, a quien le interese bien, pero eso no es así como una... La liturgia, pues sí, vale, pues muy bien, pero... Chico, pero hablar de las misiones, cuando uno habla de las misiones todo el mundo escucha. Cuando uno habla de los misioneros o a un misionero habla, todo el mundo se sienta y escucha con respeto. ¿Por qué? Porque, al menos en España. ¿Por qué? Pues porque todos ponemos en gran valor el trabajo inmenso que hacen los misioneros, con lo cual lo tenemos más fácil, la cuestión de la propagación. El otro día oía en algún sitio, no me acuerdo ahora dónde era, que decían, lo tenemos muy fácil, pero lo hacemos muy mal a veces, ¿no? Porque lo vendemos como muy mal, cuando es una cosa muy bonita, ¿no? Una vez nosotros invitamos a hacer un pregón, el pregón del DOMUN. Nosotros tenemos una cosa que se llama el pregón del DOMUN todos los años, unos días antes del DOMUN, hacemos un pregón del DOMUN cada año en una ciudad de España. Usted estuvo en la de Pamplona, ¿no? Estabas allí. La de Pamplona, digo, la que yo fui, la de Pamplona, ¿no? La de los Osasuna. Invitamos al presidente de los Osasuna, del equipo de fútbol de Pamplona, a que diera el pregón del DOMUN. Bueno, pero cuando fuimos a Cataluña, cuando estuvimos en Cataluña, se le pidió a una periodista española de Cataluña, que es atea, que diera el pregón del DOMUN, y nos criticaron mucho. ¿Cómo pueden ustedes invitar a una atea? Tal. Y luego nos pidieron perdón, porque ella comenzó diciendo, soy atea, pero no puedo hacer otra cosa más que alabar, bendecir y dar gracias a Dios, si éste existe, porque hay hombres y mujeres que se van a los lugares más difíciles, más complicados, a servir a los más pobres, por amor a un Dios, cosa que no me cabe en la cabeza. Si lo hicieran por sus propios beneficios, lo entiendo, pero que haya hombres y mujeres capaces de renunciar a todo, por amor a Dios, y dedicarse al servicio de los demás, yo no puedo hacer otra cosa que dar gracias por conocerles, por valorarles y porque existen, ¿no? Bueno, pues fue precioso todo su discurso, ¿no? Pero es así, esto es así, ¿no? Es que el testimonio de los misioneros es siempre una cosa bonita.
Bueno, pues esto es la propagación de la fe, queridos hermanos. Eso es lo que yo opino de la propagación de la fe y esto es lo que la Iglesia nos pide a nosotros. Es la campaña, en España es la campaña más fuerte, yo no sé si aquí en México también. Es la campaña más fuerte, es la más conocida y es la universal. Tenemos que insistir también a los sacerdotes que se haga, que si la colecta del domún se haga, que es imperada, que es una cosa, que es una obligación jurídica porque está así puesto, pero además de jurídica es también una obligación ética. ¿Por qué? Pues porque es que no puedo olvidarme de eso. Y cuando veamos que alguna parroquia se lo queda para ellos o se queda aparte, hay que decirles, espere usted, padrecito, amigo mío, que seguro que si yo me quedo con parte de su sueldo porque pienso que hay otros que lo necesitan, me dirá, no. Pues esto, ¿no? Hay que insistir. Y luego tener imaginación, porque, bueno, es que me voy enrollando con una cosa y otra, entonces no sé si... ¿Cuánto me queda? 10 minutos. No, 11. Estamos ahí 29. Entonces, me voy a enrollar con esto. Entonces, a mí cuando me dicen en España, me dicen los sacerdotes... Es que hay tal cantidad de colectas especiales que claro, que es que hay meses en que no me toca ninguna para mi parroquia y yo tengo que pagar la luz, tengo que pagar el agua, tengo que pagar las formas, tengo que pagar no sé qué y tal. Muy bien, estupendo, tienes toda la razón. Tienes toda la razón. Entonces, a lo mejor no hay que hacerla todas siempre, pero no dejes de ayudar a las misiones. Es decir, esta del domún hay que darla entera. ¿Por qué? Porque es obligatoria. Pero la infancia misionera en España al menos no es obligatoria, es recomendada. Es voluntaria. Entonces yo no puedo exigir a los párrocos que me den el dinero de la infancia misionera porque no se lo pide porque no está puesta así por los obispos. Pero sí les puedo decir, bueno, pues no me des, no pidas para la infancia misionera, pero lo que saques en la misa de los niños, ¿por qué no lo das a la infancia misionera? El resto te la quedas tú. El dinero que, si tú sacas 500 euros a la semana de la colecta, pues a lo mejor no puedes dar los 500, pero ¿por qué no das 50, que es un 10%? Sin decir que es, sin pedir para eso, ¿no? O sea, vamos ahora, la ofrenda va a ser para vocaciones nativas, y luego te quedas tú con todo menos con 50, no. No lo pides, no pides para nada, pasas el cestillo y cuando lo has terminado, dices, bueno, por cierto, el 10% de lo que hayamos sacado lo voy a dar a esto. Y es una forma que tú tienes de contribuir y de sentirte también responsable de esa tarea. Contribuyes. Hasta ahora no has contribuido con nada, ahora vas a contribuir con un poquito. Y es una forma de ayudarles a entender que todos podemos hacer algo, ¿vale? ¿Se entiende por dónde voy? Los españoles hablamos muy mal, pero tenemos algo algo que yo creo que es verdad, y es que hablamos muy claro, no sabemos hablar así a medias, así. La hermana, nada más verme, me dice, ¡ay, qué alegría! Me dice, pero, ¿qué alegría de verdad o no? Y digo, sí, de verdad. Digo, yo no diría qué alegría si no fuera, uy, usted diría todo. Bueno, pues es verdad que yo soy de los que digo todo, pero lo intento decir bien. Bueno, ¿qué más? ¿Alguna pregunta sobre Pauline Jaricot, sobre la propagación de la fe? La Beata Pauline. A ver. Igual propagación de la fe, igual se queda juntamente para la formación con los seminarios. Bueno, eso pertenecería más a mí. Yo tengo más confusión que vosotros porque yo hago todo, ya está, ya no me preocupo si esto es de aprobación a la fe, esto hay que hacerlo y ya está. Pero eso pertenecería más a la Pontificia Unión Misional, ¿vale? Pero es verdad que me ha dicho el padre Antonio que aquí en la aprobación de la fe es donde tienen ahora lo de los enfermos misioneros. A la obra de San Pedro Apóstol, es verdad, que antes estaba y que ahora está en la obra de San Pedro Apóstol. Entonces hablaremos en la obra de San Pedro Apóstol. Lo de los enfermos misioneros, pero todo lo que tiene que ver con formación o espiritualidad misionera, lo propio es la Pontificia Unión Misional. Ese es el carisma de la PUM, y sobre todo a los seminaristas, en concreto a los seminaristas de forma particular. Ahora mismo ya no se dice así porque no es así, pero es para lo que nació realmente. Por lo tanto, eso.
Bueno, la hermana se sonríe. Vamos a ver, nosotros, la infancia misionera no funciona como en Hispanoamérica, ¿vale? Nosotros no tenemos grupos de infancia misionera, no existen. Y además es imposible, ¿eh? Normalmente todas las religiosas que vienen de Hispanoamérica a España se enfadan muchísimo porque intentan crear grupos de infancia misionera y se frustran porque no consiguen nada. No lo pueden. No está dentro de lo nuestro. ¿Por qué? Entre otras cosas porque somos muy cuadriculados, tenemos todo muy organizado. Entonces los obispos nos dicen cómo hay que dar la catequesis, qué material hay que usar y todo eso. Entonces no entra la infancia misionera. Hay grupos de jóvenes, de niños y de adolescentes, pero no son de infancia misionera. ¿Qué intentamos en España en estas etapas? Meter temas de misiones a raíz de las campañas del DOMUN, de la infancia misionera o de vocaciones nativas, especialmente en la de infancia misionera, que la celebramos en enero. Entonces, a raíz de eso, sí que sacamos material que damos a todas las parroquias y a todos los colegios para que en las clases de religión o en las catequesis ordinarias de las parroquias se hable de la infancia misionera. Y luego sí que voy a presumir de una cosa que a lo mejor ya conocen porque lo usaban más los hispanos que nosotros, que son, hicimos 4 años de formación para niños de infancia misionera, que se llama Con Jesús Niño a la Misión. Con Jesús Niño, está en la página web de Infancia Misionera. Entonces fueron 4 años que dedicamos hacer un itinerario formativo para niños, que yo creo que salió muy bonito, con sus vídeos de cada año, y salió muy bonito. El primer año era, ¿saben? Bueno, es que ya voy a hablar de la infancia misionera, entonces es que ya no, voy a cortar aquí para dejarlo para cuando hablemos de la infancia misionera, porque si no les cuento toda la historia. Pero ahí hay un material muy bonito que se puede usar, está en la página web todo. Allí el joven seminarista ha levantado la mano antes. Era para señalarle a ella. Vale, muy bien. Bueno, pues esto es. Si ustedes no tienen nada más, como quedan 5 minutos, se los regalo. Entonces, esta tarde el planteamiento es, a ver que yo vea aquí, comida, animación, actividad académica a las 16 horas. Entonces, a las 16 horas nos reuniremos aquí para ver esa película que se llama España, la primera globalización. Me acaban de decir ahora que yo no voy a estar, que me van a secuestrar y me van a llevar a otro lado. A otro lado bueno. Pero ustedes lo ven y yo luego venimos y compartiremos, ¿vale? Es un poquito más largo que los 55 minutos, pero es una película, con lo cual pues es un documental. Yo creo que vale la pena. Muchas gracias.